Hoy hablaremos sobre meiosis o división celular sexual. Para comprender mejor la meiosis o división sexual, debemos pensar en el nacimiento. Cuando nacemos, tenemos características de nuestros padres y madres. Por ejemplo, el cabello de tu padre y los ojos de tu madre. Esto quiere decir que en algún momento el material genético de nuestros progenitores debe haberse combinado para formarlo. El padre otorga un espermatozoide o gameto masculino y la madre otorga un óvulo o gameto femenino. Ambos, el espermatozoide y el óvulo, con una carga genética individual de 23 cromosomas, de forma tal que cuando ocurra la fecundación y se una el espermatozoide y el óvulo, se sumen los 23 cromosomas paternos con los maternos para formar una célula con una carga genética de 46 cromosomas. Esta célula de 46 cromosomas, ahora formada, será en un futuro, luego de dividirse millones de veces, un ser humano. De esa forma definimos la meiosis como un proceso de división celular que permite la obtención de gametos femeninos o masculinos, es decir, espermatozoide o óvulo. La meiosis se produce en las células gametas que en el hombre se encuentran en los testículos y en las mujeres en los ovarios. Ahora bien, a diferencia de la mitosis, donde se obtenían dos células hijas diploides a partir de una división celular, la meiosis comprende dos divisiones sucesivas conocidas como meiosis I y meiosis II. La primera división meiótica es una división reduccional, ya que de una célula madre diploide con 46 cromosomas se obtienen dos células hijas haploides, es decir, con 23 cromosomas. La segunda división meiótica o meiosis II se caracteriza porque se duplica el número de células, mas no varía la carga de cromosomas como en la etapa anterior. En la meiosis I se dividirá entonces en profase, que en el caso de la meiosis se subdividirá a su vez en leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, que se continuarán luego con las tres fases clásicas: metafase, anafase y telofase. Comenzaremos en la profase I. En un inicio, al igual que en la mitosis, el material genético se encuentra desorganizado. La profase I se caracteriza por una serie de eventos que se producen dentro de las paredes nucleares, es decir, dentro del núcleo de la célula. El primer evento es la condensación del material genético, que formará filamentos largos dentro del núcleo. Este proceso se le conoce como leptonema. Luego, los filamentos iguales o cromosomas homólogos tienen ese nombre porque son idénticos en tamaño y características, comienzan a acercarse entre sí, es decir, se aparean y el resultado de ese apareamiento se conoce como bivalente o tétrada. A este proceso se le conoce como cigonema. A continuación, los cromosomas homólogos apareados intercambian material genético en el proceso de entrecruzamiento. A este proceso se le conoce como paquinema. Los cromosomas homólogos continúan condensándose hasta que se pueden observar las cromátidas, obteniendo así su tan conocida forma de X. Sin embargo, al formarse las cromátidas, observaremos claramente los lugares donde se ha intercambiado el material genético, y a estos sitios de intercambio les llamaremos quiasmas. Este proceso se conoce como diplonema. Y finalmente, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas se desplazan en el citoplasma. Esta última etapa de la profase I se conocerá como diacinesis. La metafase I tiene las mismas características que la metafase mitótica. Los cromosomas se disponen al ecuador de la célula, anclados a los usos mitóticos por el cinatocoro. De igual manera, esta etapa corresponderá a la etapa del proceso meiótico, donde se pueden observar con mayor claridad los cromosomas. Luego de la metafase se producirá la anafase I, que se diferencia de la anafase mitótica debido a que en este el cromosoma no se dividirá en sus dos cromátidas. Por ende, la carga genética será dividida a la mitad y no se mantiene como en la mitosis. En este momento en el que la carga genética en un inicio de 46 cromosomas se reduce a 23 para cada una de las próximas dos nuevas, la mitad de los cromosomas sin dividir se dirige a un polo y la otra mitad a otro, culminando así la anafase e iniciando la última fase de la meiosis I.
En la telofase 1 se producen dos eventos primordiales. Primero, la reconstrucción de la membrana nuclear, proceso conocido como cariocinesis, y el segundo será la elongación y división del citoplasma en el proceso conocido como citocinesis. De esta manera culmina la telofase 1, dando como resultado dos células hijas. Luego de la meiosis 1 se iniciará la meiosis 2, que estará conformada por una profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Comenzaremos con la profase 2. Se despliegan características importantes de las cuales observamos primeramente la organización del material genético en cromosomas. Además, se inicia un proceso de migración a los centriolos. Estas estructuras intracelulares se van a movilizar denotando de una manera de los polos celulares que proyectan al ecuador de la célula estructuras tubulares conocidas como usos mitóticos que permiten el anclaje de los cromosomas a dichas estructuras. Además, en la profase, en un inicio, el material genético observado de forma de cromosomas está contenido en la membrana nuclear y para el culmino de esta fase, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres a nivel del citoplasma. En este momento es donde culmina la profase 2 e inicia la metafase 2. En la metafase 2, los usos mitóticos se anclan al cinetocoro, permitiendo que los cromosomas tengan un posicionamiento fijo. Al culmino de la profase 2 teníamos cromosomas libres al nivel del citoplasma. Sin embargo, en la metafase, estos cromosomas se organizan a nivel del ecuador de la célula. Así llegamos a la anafase 2, donde los cromosomas se dividen por su centrómero en dos cromátidas. Las cromátidas, que en un inicio se encuentran a nivel del ecuador de la célula, comienzan a hacer un proceso migratorio a los polos de la misma. De esta manera culmina la anafase 2 y comienza la telofase 2, en el momento de que las cromátidas alcanzan los polos celulares. La telofase 2 se caracteriza por dos eventos importantes. El primero será la restitución de la integridad de la membrana nuclear, que formará dos núcleos independientes, y la segunda eventualidad es la elongación y el ensanchamiento del citoplasma, que culmina con la formación de dos células. Esto quiere decir que al final de la meiosis 2 obtendremos 4 células hijas con una carga genética de 23 cromosomas, a partir de las dos anteriores, dando un total de 4 células hijas a partir de solo una célula madre inicial y culminando así la meiosis.